El gobierno federal finalmente lo dijo con todas sus letras. Para el gobierno federal, Teuchitlán no es un campo de exterminio, es un campo de entrenamiento. Y hoy lo dijo con todas sus letras el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. ¿En qué contexto lo dijo? Pues resulta que se confirmó la detención de José Gregorio, alias El Lastra, a quien el gobierno de México identifica como el líder reclutador del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, el que se encargaba de reclutar a la gente que se iba a volver integrante de este cártel. Y según esto, él está directamente relacionado con los hechos del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Él fue detenido este 20 de marzo en Coajimalpa. El gobierno federal le seguía la pista desde el año pasado. Fue una operación conjunta del personal de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Ejército y de la Guardia Nacional. Fue detenido junto a una mujer identificada como Abril, de 43 años de edad. Al Lastra se le vincula con el reclutamiento de personas para la organización del cártel Jalisco Nueva Generación entre mayo de 2024 y marzo de 2025. Esto lo dio a conocer hoy en la conferencia mañanera el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, quien explicó el modus operandi de este criminal y lo que confesó que ocurría en el Rancho Izaguirre. Esta persona, identificada como comandante Lastra, era responsable del reclutamiento para el cártel Jalisco Nueva Generación y tenía a su cargo el centro de adiestramiento ubicado en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Se le vincula con el reclutamiento de personas para la organización delictiva durante el periodo de mayo del 2024 a inicios de marzo del 2025. La presidenta Sheinbaum insistió en que en el rancho de Teuchitlán no hay indicios de que fuera un campo de exterminio. Hoy, por como lo narró el gobierno federal, pues parece una escuela del crimen, ¿no? Que los llevaban ahí para enseñarles a ser narcos, ¿no? Ser sicarios. Y pidió la presidenta en la mañanera al secretario Harfuch que puntualizara el tema. Lo que sabemos hasta ahora, Omar. La participación de esta persona como líder en el reclutamiento para esta organización delictiva está confirmada y es una investigación sustentada. ¿Y sobre el predio qué sabemos? Sobre el Rancho Izaguirre también tenemos confirmado que era un centro de adiestramiento. Al momento, repito, no tenemos ningún indicio y sé que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero nosotros como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento. ¿Hay ahí personas fallecidas? No sabemos. Nosotros no tenemos conocimiento de cuántas personas. Y le pregunto a Omar, sí, la pregunta es si hay restos humanos en el predio. Omar. La Fiscalía General de la República va a determinar exactamente si hay restos. A nosotros no lo tenemos confirmado. Lo que sí es en la primera operación que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la Guardia Nacional, que había un cuerpo y donde se detuvieron a 10 personas. La presidenta insistió en que se hará una profunda investigación y que la Fiscalía General de la República es la que se va a encargar de este caso. La verdad del Rancho Izaguirre, la verdad, no la verdad construida por alguien, sino la verdad. Hasta ahora quien sigue teniendo ese predio en custodia es la Fiscalía del Estado de Jalisco. La presidenta Sheinbaum volvió a posponer su explicación sobre las cifras de desaparecidos en el país. Llevaba 2 semanas prometiendo que era mañana, que en el reporte de seguridad de mañana martes se iba a dar una explicación sobre el tema de los desaparecidos. ¿Por qué? Porque los datos oficiales, los datos del gobierno, marcan que en el sexenio de Claudia Sheinbaum han desaparecido 7,000 personas, así lo dice. Pero ella dice que no hay más desaparecidos en su sexenio. Y lo que las organizaciones especializadas en análisis de seguridad, los activistas, las madres buscadoras, algunos medios de comunicación hemos dicho es: explíquenos por qué, si ustedes dicen que bajan los asesinatos, resulta que suben las desapariciones. Eso ha motivado la sospecha de que están maquillando las cifras, que están escondiendo asesinatos como desapariciones.
el gobierno y los narcos, porque los narcos también ya saben y dicen, la bronca es que no hay asesinatos, pues los deshacemos de los cadáveres, ¿no? Y así pues no se puede contabilizar. Y el gobierno, ¿no? Sin ver asesinatos. Entonces, pues ahí va la duda. Y la presidenta dijo que iba a hacer la aclaración mañana. Bueno, pues que resulta que siempre no mañana. Pide 15 días más, lo cual abona a la sospecha de que están haciendo algo con las cifras. Escuche usted cómo lo dijo la presidenta. Vamos a dar toda la información, probablemente en el día del cierre del gabinete de marzo, del número de personas desaparecidas de acuerdo a los datos que hay, a la información que hay de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuál es la fuente de esa información, en dónde, en qué lugares hay personas desaparecidas. Es decir, eso lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Al gobierno de México, pues no le fue bien esta vez en la prensa internacional, concretamente el New York Times. La presidenta ya anunció que va a haber un ataque a los medios de comunicación desde la mañanera, va a dar a conocer qué medios de comunicación y cómo están manejando la información, hablando de que se trata de un campo de exterminio, cuando no es un campo de exterminio. Bueno, el tema no solo ha sido tratado por la prensa en México. En la portada del New York Times el sábado, ojo, estoy hablándole de una batería de periódicos internacionales como el New York Times, el Washington Post, que en los últimos días habían estado presentando a la doctora Sheinbaum como la estadista que había logrado enfrentar a Donald Trump, que había sabido navegar en las aguas turbulentas del trumpismo. Bueno, incluso decía quien había logrado domar la ira de Trump. Bueno, pues pasamos de la estadista a la realidad violenta del narcoestado. Y aparece en la portada del New York Times la historia de Teuchitlán con fotografía. El artículo del New York Times se llama "En un, comillas, campo de exterminio, comillas, rastros de seres queridos desaparecidos". En la fotografía que aparece se habla de hornos de cremación, sin comillas, hornos de cremación que fueron encontrados en un rancho de un pueblo mexicano. Se narra la historia de cómo una mujer reconoció la mochila gris de su hijo y que su hijo había usado esta mochila en la prepa y que se la llevó a su primer día de trabajo hace 3 años antes de que desapareciera. Y entonces que Irma vio en televisión las imágenes de las pertenencias personales del rancho Izaguirre y fue a ese rancho. Entre sollozos suplicó a los policías que le permitieran entrar. La historia de Irma no es la única, ¿no? Y es la historia de muchos mexicanos que tienen desaparecidos. Hay 125,000 personas desaparecidas registradas en México. Y pues esto es lo que ha venido a romper con la narrativa del gobierno federal mexicano. Y ha venido a romper con esta racha de presentar internacionalmente a la presidenta Sheinbaum como una estadista. Pues ya estamos de regreso a la realidad del narcogobierno, del narcoestado, etcétera, etcétera, que es otra vez territorio pantanoso para la presidenta Sheinbaum. ¿Por qué? ¿En qué sexenio ocurrió Teuchitlán? ¿Ve usted las fechas que dio hoy el secretario García Harfuch? Es López Obrador. O sea, la operación en pleno de Teuchitlán fue López Obrador. Que no fue un campo de exterminio, dicen que fue un campo de adiestramiento. O sea, operaba una escuela del crimen, ahí a la vista de todos. Y aceptan que hubo personas asesinadas y hubo personas torturadas, no lo descartan. Pero dicen, no, es un campo de exterminio. Pero pues la presidenta no puede decir nada de López Obrador. Así se podría zafar muy rápidamente el asunto, ¿no?